Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Voy a iniciar el programa de hoy en una forma verdaderamente singular. Pero hay que favorecer la comprensión de ustedes desde el principio. En el diario El Día, en su edición del jueves 9, apareció un corto editorial que resume todo cuanto ha ocurrido en las escandalosas disputas por las primarias simultáneas, que sí abiertas o cerradas, de las cuales se hizo un tema alborotador, casi de proporciones políticas trascendentales, en el momento en que se producía una obvia fractura en la unidad del Partido de la Liberación Dominicana y una situación penosa en las fuerzas que hasta ahí habían llegado con la calificación o el alegato de ser fuerzas de oposición, que en el fondo resultaron complicitarias del gobierno para volver a vulnerar la Constitución de la República. Una vez más, ya en el año 18, es violada la Constitución de la República, nuevamente. Y todo lo que parece que va a ocurrir es que esta es una violación mínima comparada con las que tienen pensadas los arquitectos de la ruina nacional, la ruina institucional de la República. Vamos a leer el editorial. Muy juicioso. Felicitamos desde La Respuesta al diario El Día. La Junta ha sido arrastrada a un tollo. Ahora toca protegerla. La Junta Central Electoral ha sido ignorada por completo en todos los señalamientos documentados que hizo sobre la impertinencia de obligarla a organizar primarias bajo el complejo esquema incluido en lo que la Cámara de Diputados aprobó como ley de partidos. Ya aprobó el Senado y ya es ley de la República. Estos congresistas y sus jefes políticos han metido a la Junta Central Electoral en un tremendo embrollo del que difícilmente saldrá bien librada. A eso hay que sumarle el enorme costo económico que le implicará al país utilizar este instrumento jurídico para resolver las disputas internas y la incapacidad de arbitrarse. Lo aprobado afecta al sistema de partidos, al sistema político, a la institucionalidad y a las finanzas públicas. Más allá de si en la disputa congresional ganara Danilo Medina o Leonel Fernández, que si el PRM hizo causa común con el oficialismo, que si se fragmentó el bloque opositor, estamos frente a un ejercicio de desprecio por las instituciones y por los actores sociales
que alertaron de una y mil maneras el tollo al que se conducirá al país en eso de que la Junta Central Electoral organice primarias abiertas y cerradas al mismo día para escoger candidatos de partidos diferentes. Ahora toca proteger a la Junta y tener pendiente que los responsables del tollo son los que arrastraron al país a esta sin razón. Mis felicitaciones al diario El Día, su director editorialista. Resumió en unas cuartillas de editorial el desastre. Pero, como el país está bajo anestesia creciente, porque se han ido encargando los que mandan de irlo, diría alguien del pueblo llano, de ofrecerle la burundanga para que no entienda lo que le está ocurriendo. Yo diría la anestesia profunda, para que no le duelan en principio al país los desafueros que se vienen cometiendo en su perjuicio. El diario El Día lo resumió, como explico, en unos cuantos párrafos. Desde luego, la respuesta a ese escándalo, a esa artificiosa garata, distraccionaria, perversa, una exhibición lamentable de la bajísima calidad del quehacer político nuestro, no le retiro mi punto de vista. La Junta, después de haber hecho un esfuerzo brillante de convocatoria, después de haber explicado su presidente con una enorme lucidez cuáles eran las dificultades, cuáles los riesgos, por qué no se podía, y los partidos todos convenir en que la Junta tenía razón, sorprendentemente, horas después de ese desastre en la Cámara de Diputados, convocaba a los partidos para discutir el reglamento de la ley que todavía no se había aprobado. Ya se aprobó. Una anuencia catastrófica, una renuncia penosa de la Junta a su importancia. En lugar de ser el organismo rector, severo, respetable, con rango constitucional, casi un cuarto poder de la República, se pliega. Vamos a hacer el reglamento, si eso es lo que ellos quieren, aunque en ello nos vaya eso que dice El Día, la destrucción de nuestro trabajo, de nuestra honra, porque vamos a meternos en una olla de grillos, decenas de miles de precandidatos a escala nacional, en forma simultánea, el mismo día, bueno, casi un caos de diseño, de libro, es lo que se está diseñando. La respuesta dice: debajo de ese caos diseñado está la mano larga del injerto. El mismo injerto que trabajó por el establecimiento de relaciones diplomáticas con la China popular, en la forma en que se hiciera, ese mismo injerto trabaja en otras áreas. Una de ellas, la electoral. Primero porque el caos vendría como anillo al dedo para sus propósitos estratégicos.
son dos tribus. Por más que usted le vea en la parte este de la isla la apariencia de un estado, de un crecimiento, unos aeropuertos internacionales, unos puertos, buen sistema vial, no, es una tribu, igual que la de la parte oeste, que es un narcoestado. Y eso finalmente lo que hay que la comunidad internacional, internacional, refiero yo, hacerse cargo en X tiempo. Estuvimos a punto de hacerlo si ganaba Hillary. Se nos ha enrarecido un poco el tiempo por la cuestión de que ganó Trump. Y la gente que anda con Trump tiene pareceres, opiniones, convicciones diferentes. Y muchas de las necesidades que allá se están planteando como necesidades propias coinciden contra nuestros planes aquí del Estado binacional, que es lo que se persigue. Y de no resultar posible porque sobrevengan acontecimientos, violencias, cierta anarquía, porque es imposible aglutinar dos naciones con diferencias tan fundamentales, no solo de presente, sino las históricas, que son aún más elocuentes. Bueno, se caería en una administración internacional. Ese es el injerto que ha estado trabajando ahí, ese desorden institucional. Yo no dejo de ver la mano larga, siniestra del injerto. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice cuando se establecieran las relaciones con la China popular, en el momento en que se hizo y en la forma en que se hizo. No descarté que ella estuviera trabajando activamente en ese proyecto. Cuando lo vinimos a saber, cuando la chinita encantadora que se había ganado la simpatía aquí de tanta gente y de tantos sectores, anunciaba su retiro ya de las responsabilidades en la estructura de la diplomacia de China popular, se despedía. Ahí le dio gracias efusivas a ese ministro Gustavo Montalvo por lo mucho que hizo él y su equipo para hacer posible esas relaciones. Ustedes me oyeron ya en el programa pasado, para asombro de muchos de mis amigos que me decían, pero bueno, esto es una barbaridad que tú tengas esa presunción. Cuando lo dije la primera vez y tuvo la chinita que venir a cantar. Ay, mira, pero eso es USAID. ¿Y cómo anda USAID promoviendo esas relaciones con la China popular en el momento en que comienza la guerra de comercio más grande de toda la historia entre China y Estados Unidos? Ah, eso es alta política. Ustedes no saben de eso. De ustedes le vamos a mantener una burundanga ahí, algún exorcismo brasilero de Brasil, que todavía está activo en la elaboración de los espejismos y de las fantasías. Y nos vamos por el plano electoral. Cuando la Junta Central Electoral comience a organizar y a dirimir ese espectáculo de más de 30.000 precandidatos, 40.000 candidatos, uno ni nos puede contar en toda la República. Cuando vengan las impugnaciones, cuando vengan los resabios, cuando vengan los problemas de identificar la veracidad de la nacionalidad. Ese tiene cédula, pero no es dominicano, ni habla español. Yo no lo acepto. Pero es abierto, puede todo el mundo concurrir a los partidos. Los partidos han dejado de ser. Decía el doctor Fernández, Leonel Fernández, en un artículo que era una medida destinada, y así lo comprobaba con mucha certeza, elegante certeza, que liquidaba al sistema de partido político y daba muerte a la democracia. Eso es lo que hay. Entonces, dije que era una manera de iniciarlo en una forma singular.
cuando leí este editorial del diario El Día. Lo único que le faltó al diario El Día fue, además del desorden, además del descrédito seguro que la Junta se va a agenciar en ese pandemonium, porque van a salir las insatisfacciones, las acusaciones. Bueno, cuando venga a llegar a las elecciones generales, congresionales, municipales y presidenciales, adiós reputación, adiós credibilidad, adiós respeto. Eso es archicriminal contra la suerte nacional. Esa es la posición de la respuesta. Y voy a hacer como hicimos en el caso de la Chinita, Montalvo y las relaciones con la China popular. Dejemos al tiempo. El tiempo se encargará, como el Dante expresaba, de rendir, de dictar la ardua sentencia. Bien, ese es el tema que fulguró y que, bueno, se hizo el tema esencial, parte de la burundanga. Porque nosotros teníamos, digo, este es el tema, falso, lleno de grávido, de trampas y de acechanzas y bajezas, porque teníamos elegido otro tema muy importante, un tema ya de otra manera, es decir, que se refiere a un aspecto regional. El de aquí, pienso, para volver a él brevemente al final, que ha demostrado hasta dónde ha llegado la animadversión ciega, torpe, peligrosa del liderato mayor del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente del partido, Leonel Fernández, no han podido alcanzar el convencimiento de que todo ese desorden es parte de la aniquilación en el poder del Partido de la Liberación Dominicana. Por muchas promesas de permanecer en el poder, de sacar a este, de hundir al otro, de hacemos tal o cual combinaciones y todas esas ridiculeces que aparecen, hay que partirme el pescuezo para quitarme a mí una, dice un adefesio que anda ahí, enloquecido. Todo ese desorden no puede ocultar la verdad que hay de fondo. El Partido de la Liberación Dominicana es el objetivo. Si para eso había que hacer eso con la Junta, y si para eso hay que seguir haciendo atropellos y violencia contra la Constitución, y la tribalización nuestra se impone porque corresponde a los proyectos originarios de ese injerto que los mantiene, porque son estratégicos, aunque hayan tenido la turbación que expliqué de la administración Trump, que no resulta agradable para esos planes, porque tiene posiciones propias que los rebotan, que los rechazan en cuanto a ellos, y que de consiguiente para nosotros nos favorecerían, siempre que hubiera la buena fe y el interés y el patriotismo para decir, ah caray, la mano de la providencia, qué bueno, la geopolítica ahora está encabezada no por la locomotora de lujo de Obama Clinton, no, ahí hay un grupo de señores que posiblemente no aprueben, ya algunos de ellos lo han manifestado antes de ser poder, el tratamiento horrible que se le ha venido dando a la República Dominicana en el campo migratorio. Pero bien, el tema que me refiero, el regional,
el pesado, el que tenía seleccionado para traerlo aquí. El atentado frustrado, el magnicidio frustrado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué hice en la semana? Casi como un anticipo, casi como un tratamiento primario de él para la respuesta. Comenzar a tratarlo en la pregunta del miércoles de esta semana. Lo titulé en el blog La Pregunta. Google, Marino Vinicio Castillo, La Pregunta, sale de inmediato. Titulé la entrega Síntomas sombríos. Es decir, le hice caso, el caso merecido, me impresioné en esta experiencia en que Nicolás Maduro, como digo en el blog, ha visto aparecer el magnicidio como una realidad. Es decir, ya no era el anuncio más o menos fervoroso, un tanto espectacular a que nos acostumbró. No, ya era algo que se veía explosionar. Un dron, 2 drones, uno de ellos que salió en la televisión perfectamente, se vio que estaban destinados a confluir, uno desde una dirección, el otro desde otra diferente, en la tribuna, donde no solo estaba el presidente Nicolás Maduro, sino un centenar de funcionarios militares y civiles de Venezuela. Si no se hubiese producido la intercepción que se hizo, si no hubiese existido el mecanismo inhibitorio, la inhibición de las señales de los troncos, estos cargados de C4, un explosivo tremendo, hubiesen volado la tribuna. No creo que en América ni en otras partes del mundo pueda aparecer una experiencia tan devastadora, tan terrible como esa que se estaba desarrollando en Venezuela. No le quise, repito, restar importancia ni comenzar a despreciarlo, así lo planteo en síntomas sombríos, hay que hacerle caso. Pero traté el tema en una forma un tanto diferente a las actitudes que una parte de la opinión pública mundial, especialmente aquellos estados muy afines al régimen bolivariano, han tratado, ¿no? Claro, una atrocidad como esa es un hecho de violencia, de lesa humanidad, no hay duda, porque no se puede concebir el rencor ni el encono en tales términos. No era el magnicidio individual, el atentado, no, era volar la cúpula de un régimen que evidentemente está siendo objeto de críticas en la otra parte del mundo y que ha sido objeto de asedio y de consideraciones, de reproche, porque evidentemente su permanencia en el poder ha resultado traumática, muy a la cañona. Y yo aquí precisamente en Síntomas Sombríos hago la evocación de mi inolvidable amigo Hugo Rafael Chávez Frías,
líder inmenso que llamo de ese movimiento bolivariano, y como su ausencia yo la estuve considerando siempre, y por eso escribí en el propio blog La Pregunta varios trabajos como este: Venezuela, preocupación de todos, el 14 de noviembre del 17. El día después, del 18 de noviembre del 17, otro: Chávez, el valor de una ausencia, el 25 de noviembre del 17. Y otro trabajo, Venezuela y su laberinto, del 1 de noviembre del 17. Todos pueden ser consultados en La Pregunta, donde yo analizaba el fenómeno del movimiento bolivariano en vida de Hugo Chávez y del fenómeno bolivariano de poder ausente Hugo Chávez, funcionando sus sucesores, que desgraciadamente han metido a Venezuela en una especie de conflictividad insoluble, de difícil solución organizada, ordenada, que hace sospechar y presentir a tanta gente de buena fe que ama Venezuela y que quiere lo mejor para Venezuela, su paz, la restitución de su progreso, el regreso de millones de venezolanos despavoridos, de todas las clases sociales, que los tenemos aquí en los semáforos, que los vemos en las esquinas, jovencitas evidentemente de extracción popular, vendiendo arepas, mendigando, por Dios. Muchos que queremos eso, tenemos el sobresalto del magnicidio como principio de una solución que en este trabajo yo repugno y digo: no es el camino, es un camino inapropiado. La violencia va a conducir a una guerra civil sin nombre. Y traigo nuevamente la experiencia de guerra civil de España, que sirviera de umbral a la innombrable catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. He dicho en esto, y lo he sostenido siempre, es el movimiento chavista el que tiene que hacerse cargo de la normalización de Venezuela. Venezuela no está en condiciones, como va, de normalizarse por obra de la ideología, de los predicamentos de sectores revolucionarios o pseudo revolucionarios. La tesis es: Chávez hizo un referéndum para hacer esto que Nicolás Diosdado Cabello y los grupos de cabecera del movimiento, los sucesores de Chávez, han querido hacer con las instituciones. Chávez primero consultó al pueblo en un referéndum y lo perdió por medio punto. El líder militar, con toda la cohesión emocional de clase, se puede decir, de extracción militar, y con una profunda aceptación popular. Respeta el referéndum, no va. El socialismo del siglo XXI que propusimos en el referéndum, Venezuela no me dio la aprobación en referéndum. Era la famosa actitud, aquella de cuando el levantamiento militar de él, que apareció mandando
contener los tanques de sus compañeros y las fuerzas que ya estaban en Valencia, en todas las calles, para poder hacer Venezuela. No. Retornen a sus cuarteles. Hemos perdido, por ahora. Y asumió todos los riesgos y la prisión, y después de la prisión volvió, y cada vez que había cualquier desavenencia, vamos a las elecciones, vamos a referéndum, vamos al pueblo. Eso desapareció. Viene el cierre odioso, autoritario, que yo aquí saco incluso una muestra penosa, la última, porque habría miles de autoritarismo cuando el presidente Maduro, desesperado como está en el asedio y en el descalabro de su economía, que no ha funcionado, que se ha desplomado, y Venezuela ha pasado a ser de una opulenta nación de América un mendigo, una mendigo. En esa desesperación, en las nuevas medidas económicas, decía el presidente Maduro, esto va por las buenas o por las malas. Ay, Dios. A todo esto, presos políticos, quejas enormes de censura, de coacción, de limitaciones odiosas de libertades públicas, de inseguridad, fuga de población, bueno, por frontera y de todos modos a Brasil, a Perú, a Chile, a Colombia especialmente. Yo incluso me permití en el blog de esta semana hacer el contraste paradójico. El ilustre muerto, cabeza de ese movimiento, no solo cabeza de ese movimiento, sino inspiración de gran parte de América Latina, Hugo Rafael Chávez Frías. En su velatorio yo llevé unos versos en el bolsillo que improvisé y se lo entregué a un amigo a ver si se lo hacía llegar a su madre. Y entre esos versos yo citaba estos, porque son los que mejor reflejan la paradoja. Es decir, quienes gobiernan, Nicolás Maduro es de extracción popular, civil, obrero, no militar. Aquel de extracción militar esencial y, naturalmente, un gigante en la aprobación pública. Y en esos versos yo le decía, me pregunto, ¿por qué tan corto tu paso? ¿Será el enigma de siempre? A veces no entiendo el papel de la muerte. Ni una gota de sangre, nada de lágrimas, ni una reja. Hombre de Dios, ¿qué ocurrió? ¿Avaricia del cielo o maldad de la tierra? Era el grito por su pérdida. Ahora está proponiéndose un horizonte horrible de arrasamientos indescriptibles, como siempre se producen en la enorme desgracia de las guerras civiles. Digo aquí, son las fuerzas chavistas esenciales que aún permanecen en las Fuerzas Armadas, las que tienen, sin romper la unidad, tratando de reforzarla, la que tiene que hacerse cargo de su propia transición. Llegado el momento de decirle,
Comandante, lo hemos acompañado a todos ustedes en sus propósitos de establecer el socialismo del siglo XXI, y las Fuerzas Armadas han dado muestras bolivarianas de una cerrada lealtad a esos fines. Pero hay un hecho real. En ocasión de llevar a cabo esto, Venezuela ha entrado en una fase ruinosa, insondable, que si se mantiene nos va a llevar a la división. Y la división implicará guerra civil. Y la facción nuestra que se mantenga aferrada no solo al pensamiento de Hugo Chávez, sino a las ejecutorias disímiles de ustedes, va a tener apoyo de milicias populares, porque la hemos preparado para eso. Y es posible que ganemos, pero habrá siempre un hemisferio de la población, la misma población que ganara unas elecciones congresionales, que por desgracia cayó en manos tan torpes como la de Ramos Ayud, que en lugar de ver que el triunfo congresional que había tenido la oposición era una oportunidad de controlar los excesos posibles del poder, de servir de balance, de equilibrio, la primera declaración que dio fue: al gobierno de Nicolás Maduro le quedan 6 meses. Esa asamblea no se eligió, la Asamblea Nacional, para derrocar al gobierno, sino para controlar al gobierno. Todo eso se arruinó, de parte y parte. Esa es la tesis aquí. Y cada día un paso más al abismo. Y eso pasó, y están ahora los presos, y se está reclamando a Julio Borges y a Requesén, y hay una cacería, y la oposición dice que se va a aprovechar la ocasión para aumentar la represión. Bueno, pero el desorden está. Ahora, ¿hasta dónde esa unidad va a mantenerse? Creo que hay grietas, ya. Sobre todo yo estuve observando que uno, quizás el principal de los individuos que han detenido con la cuestión de los drones del magnicidio, era oficial del ejército, como lo era el capitán Pérez, aquel que sobrevoló Caracas y que finalmente fue ejecutado cuando se entregara, con 6 o 7 más de sus compañeros. Hay una serie de oficiales retirados, hay una cantidad apreciable de oficiales importantes en prisión. Hay grietas. Las grietas son catastróficas. Puede ser una oportunidad para un terremoto. Y el terremoto sería espantoso. El 1.000.000 de muertos de España en su guerra civil podría ser competido en una guerra civil que sobreviniera en Venezuela, donde no se podría pensar en intervención militar extranjera. Dada la vastedad del territorio, dada el rango histórico de nido de naciones, etc. Pero, ¿qué hacer? De manera que la noticia verdaderamente impresionante era la de el magnicidio frustrado en Venezuela. Estamos viendo las consecuencias, los apresamientos, los juicios por hacer, solicitudes de asilo, solicitudes de extradición, reproches especialmente contra Colombia, contra el presidente Santos, que el presidente Maduro no lo dejó de ver nunca como un agente de algo parecido
como quizás autor intelectual, creo que llegó a llamarle, de esa actitud. ¿Qué hice yo? Sigo analizando mi blog la pregunta. No solo cité a España como tragedia, que la he citado varias veces aquí. Espejo para Venezuela del desastre, espejo para el desastre de Venezuela. Sino que cité mis convicciones sobre la otra tragedia que ocurriera en Chile. La trato aquí. Chile, con unas Fuerzas Armadas absolutamente obedientes a la autoridad civil por décadas de prestigio, de respeto institucional, la llamada teoría de la prescindencia, que el general Schneider era la cabeza ilustre de esa posición de las Fuerzas Armadas. Como este es ejecutado en pleno Santiago de Chile 2 años antes del hecatombe. Y digo, hay muchos libros importantes, y cito, Yo Augusto de Schweitzer, fantástico, impresionante, doloroso, describe toda la tragedia de la opresión de Pinochet, sobre todo en los momentos mismos en que se producía aquel espanto. No, además de eso, cito 2 libros que para mí me han servido para tener de la visión del caso chileno una perspectiva muy especial, porque no está alimentada por quejas ideológicas. No es un resabio doloroso, legítimo de la izquierda ante el sacrificio horrendo de un Salvador Allende. No, Memorias de un soldado, un libro escrito como diario por el general Carlos Prat González, que al momento de producirse el 11 de septiembre para derrocar a Allende, era el ministro de Defensa de Allende. Se consideraba el sucesor moral de Schneider. Se respetaba y tenía un prestigio inmenso, pero resultaba un estorbo en esas condiciones. Pinochet lo deja salir de inmediato, días después, semanas después de la toma de poder violenta de sus fuerzas, pero no, como digo aquí, por generosidad, sino para poderle matar en el extranjero. Y así se hizo. En Argentina se voló su automóvil cuando él tenía a su esposa al lado. Carlos Prat González, general del ejército chileno. Lo que ese hombre dice ahí sobre cómo él fue, porque lo venía escribiendo como diario, advirtiendo cómo la política estaba arruinando a Chile, cómo se veía venir la tragedia, cómo las cosas iban desafiando la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de un estallido, las protestas que se hacían, incluso él era víctima de protestas enormes que estaban en las calles pidiendo el derrocamiento de Allende, y cómo la izquierda, el MIR, el movimiento de izquierda revolucionaria, el más impaciente, acorralaba a aquel médico ilustre, a aquel ciudadano de excepción que fuera Salvador Allende.
para dar los pasos hacia la implantación del socialismo. Y como los cubanos, desgraciadamente, la presencia durante un mes de visita de un líder que digo de connotación mundial, como era Fidel Castro, fueron organizando el enojo y propiciando que los oficiales institucionalistas de Chile quedaran en minoría y se produjera el desenlace espantoso que se produjera. El otro libro que cito aquí es Miguel Claro, 1359, la dirección donde estaba ubicada la Embajada de Italia. Yo conocí a Tommaso Bergottini, un fino un diplomático intelectual italiano. Ya estaba cuando vino a servir funciones aquí, afectado por un mal de Parkinson, pero conservaba su lucidez. Homenajeado por el Ayuntamiento de Santiago de Chile y reconocido por los chilenos porque él llegó un día después de la tragedia, el 12 de septiembre, entonces no podía presentar credenciales porque el presidente estaba muerto y ya el gobierno no existía. Y se establece en la embajada y comienza la gente despavorida a asilarse en la embajada. Llegaron a tener 400 asilados. Entre ellos Altamirano, que era el líder revolucionario más impaciente y más acuciante que Luis Corvalán, el director fundamental del comunismo en Chile. Lo oí yo en la radio Moscú de entonces. Decía que la impaciencia y la forma en que manejó el MIR y en que Altamirano se comportaba contribuyeron mucho al desastre de Salvador Allende. Aquel embajador describiendo. Incluso hizo una revelación, está en su libro, que es para espantarse, es pasmosa. Diarios importantes de Chile, el Mercurio a la cabeza, llegaron a proponer que las Fuerzas Armadas intervinieran en eso que estaba ahí en Miguel Claro 1359 como embajada de Italia, porque el embajador no se había acreditado. Italia propiamente no tenía facultad para otorgar asilo. Con 400 asilados, incluso diciendo el embajador Bergottini, yo tuve 2 o 3 paritorios de mujeres embarazadas bajo la protección del asilo. Esa tragedia chilena yo la traje. Y la traje además reflexionando en forma amarga. Y le decía a algunos amigos míos, yo les he dicho, señores, lo que se está produciendo en Venezuela puede llegar a ser 100 veces más grave que lo que fuera el alzamiento de la guerra civil, de la que pasó a ser guerra patriótica después de la intervención militar extranjera del 65 entre nosotros. Una facción entrega armas al pueblo, esta la tiene en milicia y se va a imponer. Y entonces el poder norteamericano, innegablemente, que no podía admitir otra Cuba, ordena Lyndon Johnson como su primer acto de gobierno, una vez asesinado John Kennedy, que no había reconocido el triunvirato, que murió sin reconocer al triunvirato. Digo, señores, lo que puede ocurrir allá es 100 veces peor que esto que vimos aquí como conflicto, como lucha en la sociedad nuestra. Todo eso fue parte de mi preocupación en la semana. Ahora, al venir a grabar el programa, veo que va a visitar América Latina el general Mattis, ministro de Defensa de Estados Unidos de Norteamérica. Va a Argentina, va a Chile, va a Brasil y terminará visitando Colombia, que viene a tener intercambios con autoridades de la defensa
y a examinar sobre el terreno la situación de la seguridad continental, etc. Este es el general, el monje guerrero, el hombre de la biblioteca de 7.000 volúmenes, que no ha tenido nunca televisión en su casa, que llegó a Afganistán encabezando un grupo de 200 SEAL antes de que llegaran las fuerzas de infantería de marina. Ya los diarios comienzan a recibirlo de este modo. Jefe de infantería de marina visitará de países latinoamericanos. No. Quien viene es el ministro de Defensa de los Estados Unidos, que es este hombre. Al leerla, yo me quedé pensando, va a haber una revisión posiblemente inaudita, desconocida hasta ahora, porque esta gente que está manejando la política exterior americana en la región, especialmente en el Caribe, está viendo el problema trasplantado de ISIS, está viendo los peligros del terrorismo, gente que lo ha manejado en guerra. Le he advertido a muchos amigos y no amigos del país, en el país, estos no son los dicharacheros diplomáticos de siempre, de las administraciones de gobierno demócrata y del propio republicano. Esta gente que está ahí es pesada. En un momento sensibilísimo para el país están ocurriendo esas cosas. Y aquí, las primarias, ¡ay, qué bonito! La reelección, ¡ay, qué bonita! Y ella va ahí, y fulano se va, y fulano se queda, y fulano se vendió, y fulano pasó. Torpes, ciegos, estúpidos, llenos de ambiciones rebajadas de poder. No están atendiendo al mundo circundante y a los peligros en curso, que a la República le pueden costar su propia existencia como tal. Esa es la respuesta de hoy. Prometí que agosto seguiría siendo observado todo cuanto ocurra, porque es previsible que entre nosotros vengan acontecimientos que pasen a ser explicables siempre que se comprendan los síntomas sombríos de que habla la pregunta. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal